Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya me cuadro el grabador. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Aprender, Servir y Vivir. Este es un grupo donde no discriminamos pues, ninguna religión que tenga que ver con Dios, sino que enseñamos cómo es Dios pues, de una manera muy sencilla, ¿cierto? ¿Quién es nuevo o quién viene por primera vez el día de hoy? ¿Hay más? Bueno. ¿Y cómo te llamas vos? Hernán Echeverry. Ah, Luis Fernando, ¿y vos? ¿Y quién los trajo? Ah, no jodas, ¿y vos? Matado. ¿Cómo quedamos todos? Excelente. ¿Y vos, amigo? ¿Y tú te llamas? Ah, Elizabeth. Bueno, pues, les cuento que las personas que los invitaron los quieren mucho. Por eso les damos la bienvenida. Y bueno, nosotros antes de iniciar, pues como con todo cuando se va a dar la charla o cuando se va a dar testimonio, iniciamos con una oración, entonces nos ponemos en disposición. Bueno, buenas noches, Padre. Hoy te quiero dar gracias por este gran grupo de Aprender, Servir y Vivir, por todas las personas que hoy están acá, por todas las familias que hoy representa cada una de ellas. Te doy gracias, Padre, por estar hoy permitiéndome hoy dar el testimonio y ser tú el que le dejes la semillita a cualquier persona que le quieras dejar un mensaje en especial, así como me lo dejaste a mí. Te doy gracias, Padre, por el empleo que todos tenemos, por la salud, por nuestra familia, por todo esto. Te pido que el día de hoy seas tú el que hable, Padre, y no yo. Cualquier palabra maldicha, cualquier cosa que yo vaya a decir que no sea de ti, por favor elimínanos. Y perdóname, Padre, si de pronto fallo en decirlo. Te entrego este testimonio el día de hoy, Padre, y te entrego cada una de las peticiones que tenga cada familia que hoy representa acá. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Luigi Penagos. Ya llevo en el grupo desde noviembre del año pasado. Pues yo conozco a la gran mayoría, muchos me han escuchado aquí meter la cucharada, pero digamos que ha sido como en son del aprendizaje que he tenido junto con mi novia y pues porque digamos que Dios me ha puesto en el corazón a hablar, o digámoslo, no, es eso, o he querido pues como transmitirle el mensaje a alguien que en el momento Dios me lo puso a decir, entonces digamos que me he dado de pronto a conocer por eso. Finalmente ha sido Dios pues el que ha intervenido y el que ha hecho que yo interfiera. Les voy a contar sobre mi testimonio. Digamos, hace rato yo, cuando venía al grupo, yo decía, ¿cuándo será que yo iba a decir el testimonio? ¿Será que algún día lo voy a decir? Porque me parece bastante interesante y bastante bueno porque, pues digamos que es una forma en la que Dios ha transformado muchas cosas en mi vida que mucha gente dice, bueno, si será cierto o, ¿cómo decirlo? Pues de pronto se les cuesta creerlo. Sin embargo, pues quiero contarles cómo ha sido el recorrido mío desde antes de conocer a Dios y cuando conocí a Dios, ¿cierto? Entonces, mi vida se parte, yo digo que en tres partes. Antes de conocer a Dios,
Cuando lo conocí, cuando se me olvidó, y cuando él me dijo, oiga, pilas pues que usted no se puede olvidar de mí porque yo ya he hecho muchas cosas en usted, entonces no se le... Pues acuérdese que yo existo. Entonces él vuelve a aparecer y me zarandea más fuerte que la primera vez. Y pues y desde ese entonces, digamos que no he olvidado, y antes se fortaleció mi aprendizaje y él me ha capacitado en todas las cosas que pasaron de noviembre del año pasado hasta la fecha, ¿cierto? Hasta hoy venir aquí a contar el testimonio que hoy les voy a contar. Bueno, yo tengo 29 años, cumplí los 30 el otro año. Vengo de una familia maravillosa. Me han enseñado el valorar la familia, el ser pues como un buen hermano. Y bueno, mi madre se fue para el cielo cuando yo tenía 14 años. Y después de que mi mamá se murió, yo pues, lo asocio ahora con Dios y le doy las gracias porque yo sé que ahora fue él en su momento el que permitió que yo no me descarrilara o no tomara malas decisiones desde que mi mamá se murió hasta lo que es ahora, ¿cierto? Yo tengo 3 hermanos, conmigo somos 4, tengo una hermanita que se llama Melissa, que es cristiana, y pues mi padre y mis 2 hermanos vivo con ellos pues en la actualidad. Anteriormente, cuando yo estaba pues hasta los 16 años en adelante, cuando yo ya me gradué del colegio, estaba pues como con una vida muy desordenada, porque era pues como los amigos, la rumba, estaba recién graduado del colegio, entonces mi mamá siempre me prohibió tener como los 2 huequitos en las orejas, entonces después de que me gradué y ella se murió, mi mamá me hizo los 2. Empecé pues, digamos que en cierta forma me volví rebelde, pero no en malo pues con todo el mundo, sino que de pronto pues como con esas cosas. Fumé cigarrillo desde los 16 años y cogí el hábito del cigarrillo por moda, porque todos mis amigos fumaban, ¿cierto? Pasó el tiempo, empecé a estudiar en la universidad, mis tíos me dieron la oportunidad de pagarme la universidad, sin embargo, por malas decisiones y por querer estar más con mis amigos que en la universidad, perdí la universidad y mis tíos me quitaron ese beneficio que tenía, ¿cierto? Entonces, de un momento a otro pues ya no estaba estudiando, no estaba haciendo nada, y pues una pareja con la que yo estaba, digamos, la mamá de ella me dijo como, bueno, ¿y usted qué quiere hacer en su vida? Entonces, un momento de reflexión que yo dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo dije, pues como toda mi familia ha sido estudiada, pues mis tíos y todo eso, tengo un tío pues que fue una eminencia en una empresa, entonces toda la familia lo tiene súper catalogado como el ejemplo a seguir, entonces yo dije, listo, yo tengo que seguir estudiando, entonces como yo voy a seguir estudiando, pero ya tiene que correr por cuenta mía, entonces empecé a estudiar, empecé a trabajar en una empresa, empecé a devengar pues dinero y empecé a pagarme la universidad, y entonces empecé a valorar el estudio y a aprender a ser responsable con él, porque finalmente era la plata que estaba saliendo del bolsillo mío, ¿cierto? Entonces, cuando ya estuve pues en la universidad, todo el tiempo pues que estudié la carrera, tuve una vida de universitario, pues de ir a la universidad, de estar allá, no sé, pues de estar mucho tiempo allá, de ir a las rumbas, de, digamos que vivir la etapa de adolescencia, no, digamos que sí, adolescencia, y de pasar, bueno, las mujeres, el trago y toda la cosa, entonces tenía una vida muy desorganizada, sin embargo, pues responsable con la universidad, y había una situación, era que yo era el que hacía las fiestas de la universidad, entonces yo me involucraba en las fiestas del Poli, yo estudié en el Poli, me metía en las fiestas de la Medellín, entonces como me movía en ese mundo era
bien difícil llevar una vida, digamos que ordenada, porque pues, obviamente la rumba siempre estaba pues como ahí a la mano mía, entonces yo siempre tenía la posibilidad de salir, ¿cierto? Pasó el tiempo, yo terminé con la novia con la que había durado mucho tiempo, me metí con la pelada pues con la que yo estuve, pues me comporté como un patán con ella, y después de que yo terminé con ella, me metí con otra pelada, la cual se convirtió en una mala mujer conmigo, y yo lo relaciono con que me hizo pagar todas las cagadas que yo le hice a la mujer con la que le había hecho sufrir, ¿cierto? Entonces fue súper teso porque yo la había visto a ella montándome los cachos, entonces para mí eso fue súper difícil y yo dije, de ahí en adelante empecé yo a menospreciar y a tratar demasiado mal a las mujeres y a literal pues como un zapato tratarlas. Me daba igual lo que sintieran o no sintieran, si yo les rompía el corazón o no sé cómo se fueran a sentir, a mí me daba lo mismo. Eso, cuando yo tenía 24 años fue que pasó eso, entonces pasó una situación peor aún, y es que como en ese tiempo de despecho, yo tenía dos mejores amigos, y los dos mejores amigos, uno de ellos me regaló un retiro espiritual, que ahí fue cuando iba a aparecer Dios por primera vez. Pero lo que pasó antes de eso es que uno de los amigos con los que yo estaba en ese momento, yo le gustaba a la novia, y finalmente yo me terminé encarretando con la novia de él y con la novia del otro amigo, pues. Entonces fue súper. Lo malo era que el uno sabía el del otro, pero no sabían en realidad quiénes era, pues qué había pasado. Entonces una de las viejas le contó al novio, sí, yo me encarreté con Luis. Entonces el man de la rabia le contó al amigo que me había regalado el retiro espiritual. Entonces me quedé sin amigos, literal sin amigos. Entonces lo que pasó fue que antes de que pasara pues como todo ese despelote, de que se dieran cuenta, yo fui al retiro espiritual. Entonces allá conocí por primera vez a Dios, aprendí demasiadas cosas, Él me enseñó, a perdonar, me curó el corazón, pues en cierta forma me lo curó, sanó muchas cosas en mi vida que no estaban sanas, y transformó, el hombre que yo era antes de ese retiro, lo transformó en una persona totalmente diferente, porque yo salí un hombre nuevo. Yo había conocido el significado de ir a la iglesia, de dedicarle ese tiempo a Dios que no le dedicaba porque me parecía una bobada todo lo que se dio en la religiosidad en las iglesias. Bueno, Él me enseñó tantas cosas y me enseñó a perdonar, y a perdonar de corazón, porque uno muchas veces pelea con alguien y dice, sí, yo lo perdono, pero en cierta forma uno guarda como un resentimiento en el corazón y uno no perdona con el corazón. Entonces aprendí a perdonar con el corazón, perdoné a muchas personas que tenía que perdonar, entre esas mi papá y mi mamá, entre esas a las personas con las que digamos me hicieron daño, y a pedir perdón también a todas las personas a las que yo le había hecho daño, pero que así no las tuviera ahí presente. Entonces fue algo muy, muy especial, porque yo de por sí que soy bien llorón, y ese día sí que lloré, pues todo lo que usted quiera, parecía una Magdalena llorando, pues pidiendo perdón, pero fue algo muy bacano porque yo quedé muy tranquilo. Y el retiro, al principio, yo llegué muy predispuesto al retiro espiritual, porque yo tenía ese fin de semana, era de viernes a domingo. Entonces yo tenía una fiesta el viernes y otra fiesta el sábado, y yo ya estaba súper planillado y toda la cosa. Entonces yo dije, ¿si será que voy o no voy? Entonces el amigo mío me dijo, parce, tienes que ir, ¿cómo no vas a ir? Valió súper caro el retiro, pues no me vas a hacer perder la plata. Y yo le había dicho pues en todo el tiempo que no iba a ir. A la final él se puso súper serio conmigo, y a la final yo dije, listo, voy a ir, y pues cualquier cosa me salgo, porque uno tenía la posibilidad de ir. Pues eso le dicen a uno, pero uno en realidad no se va, pues porque Dios no lo deja ir a uno. Entonces cuando yo llegué allá,
y me dijeron que tenía que entregar el celular si en realidad quería disfrutar del retiro y hacerlo bien hecho. Entonces yo ya en ese momento tuve una conversación con Dios en la que yo le dije, si usted en realidad va a hacer algo, aproveche pues que en realidad yo lo vea en el retiro, porque pues yo pues no, que no venga a perder el tiempo acá con puros manes a hablar de Dios. Y no porque yo no fuera católico, no creyera en Dios y todo eso, pero tenía que aprender lo que aprendí en ese retiro. Entonces, después de que pasó el retiro espiritual, yo en el retiro le pedí muchísimas cosas a Dios, le pedí que me ayudara a mejorar muchas cosas de mi vida, los amigos, el trabajo. Yo estaba recién graduado de la universidad, a mejorar ¿cómo se dice? Mi vida saludable, porque no llevaba una vida saludable y tenía muy malos hábitos, y le pedí dejar el cigarrillo, le pedí un montón de cosas. Al final fue lo que le pedí, fue impresionante. Y hasta ahora todavía me sigue cumpliendo esos pedidos que a largo tiempo yo le había hecho, y me ha bendecido con ellos, pero no en el tiempo en que yo lo he querido, sino cuando Él me lo ha querido dar. Obviamente cuando me lo haya ganado y cuando haya aprendido muchas cosas que incluso ahorita mi amigo me estaba diciendo que Dios me prepara en el carácter para poder yo recibir todas las cosas grandes, ¿cierto? Es así. Entonces, bueno, sin embargo, después de que yo conocí a Dios en ese momento, entonces él empezó a cambiar todas las cosas de mi vida que yo le había pedido. Entonces, en cuanto a las amistades, efectivamente cambió las amistades. Los dos amigos que yo tenía, entre esos el que me regaló el retiro espiritual, se dieron cuenta de lo que les conté y me quedé literalmente sin amigos. Es decir, cero amigos, ni siquiera para yo hablar de nada, pues, porque no tenía con quién hablar. Y fue súper duro porque yo me mantenía desde el miércoles en la calle y pasé a estar viéndome sábados felices con mi papá en la casa. Entonces, eso para mí fue demasiado traumático. Perdón. Entonces, fue súper teso porque fue un cambio, fue brusco, pero así hace las cosas Dios. Entonces, me metí yo al gimnasio, empecé a cambiar mi vida saludable de la que tenía del trago, de la rumba, de fumar cigarrillo, de comer mal y todo. Pues todavía sigo comiendo, pues como bastante, pero como más saludable. Y todo ese tipo de cosas. Entonces me volví muy empeliculado con el ejercicio, demasiado empeliculado. Empecé de la misma película que estaba llevando con el ejercicio a ser una persona demasiado superficial, porque finalmente las personas que nos involucramos en ese mundo, esa es la tendencia en la que lleva ese mismo mundo, ¿cierto? Entonces yo era demasiado crítico en cuanto a las personas con las que de pronto yo estaba, pues menospreciar de pronto una persona que tuviera sobrepeso o algo, sin tener en cuenta que yo también lo fui y pues que lo puede haber sido también cualquier persona en su momento. Entonces me empecé a comportar de una forma que no era, y entonces además de eso no le daba el valor a mi papá que tenía que darle, el respeto que tenía que darle, no honrarlo, perdón, ¿cómo se dice? Me había alejado de Dios simplemente porque iba a misa los domingos. Yo me acuerdo que yo salí del grupo y empecé a ir los jueves a un grupo parecido a este, pero fui como 4 jueves y ya no volví más. Y ya yo me dediqué pues a las cosas del mundo, que el mundo me había creado, de ya entonces del ejercicio, de ya acostarme los viernes temprano para madrugar a entrenar, Dios en ese momento, cuando estaba pasando eso, me bendijo con el trabajo que yo quise, me dio la posibilidad de entrar en una buena empresa. Me tocó empezar desde abajo, pero y finalmente entré donde yo quería entrar, ¿cierto? Entonces empecé como en ese mundo del ejercicio, de las mujeres, de ser muy promiscuo, porque no les voy a decir que no, y de tener una vida no tan desordenada como antes en cuanto a la rumba,
pero sí muy desordenada porque igual era súper superficial y era muy respetuoso con muchas otras cosas. En ese momento hubo pues en una parte de esa vida que apareció Laura. Laura es mi novia, se las presento. Nos conocemos ya que 4 años va, ¿cierto, mi amor? Fuimos amigos mucho tiempo, después terminamos siendo novios por situaciones con la mamá. Ella no me permitió llegar a la casa, conocer a la mamá, entonces tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, ¿cierto? Nos fuimos a vivir juntos, súper contentos pues todos dos, a un apartamento lo más de chévere, empezamos a conseguir las cosas juntos, igual como novios seguíamos yendo a misa juntos pues, porque dentro de las cosas que yo buscaba con una mujer era obviamente que creyera en Dios y que le gustara ir a misa, porque pues que pereza ir a misa solo y después donde la novia, entonces a ella le gustaba ir a la misma hora que yo, entonces pues, disfrutábamos también de ir a misa, orábamos pues todo lo que se ora en una iglesia pues así repetitivo, pero lo hacíamos juntos. El caso fue que empezamos súper bien con la relación, viviendo juntos también súper bien, nos entendemos súper bien en todo, pero en la convivencia nos entendimos súper bien. Y logramos solucionar algunas situaciones con la mamá, pues de que tuviéramos una buena relación con ella en la medida, pues medianamente posible, pero digamos que se hablaba pues ya la mamá de Laura con Laura, y bueno, digamos que estábamos súper bien porque ya después decidimos pasarnos a otro apartamento mucho más grande porque las mujeres quieren comprar cosas y llenar la casa de cosas, entonces había que pasarnos, ella quería amoblar el apartamento, entonces nos pasamos, y un apartamento súper grande. Entonces, antes de que fuéramos novios Laura y yo, siempre hablamos del matrimonio y ya habíamos hablado de que después de un año de estar juntos y todo eso, ella tomaba la decisión de casarse o no casarse. Entonces ya después de que llevamos un año viviendo juntos, yo le propuse matrimonio. Entonces yo le propuse en una parte súper especial, igual pues cualquier pedida de mano es especial, como la haga. Las mujeres se derriten, ¿cierto? Digan que no. ¿Sí, no? Entonces le pedí la mano, obviamente me dijo que sí, pues porque pues, por eso está acá. Y seguimos llevando la vida de pareja, incluso nos tratábamos de esposos, me acuerdo perfectamente, y empezó ella a sentir un montón de cosas y a corregir en mí un montón de cosas que empezaron a chocar mi relación de pareja. Entre esas, por ejemplo, yo quería estar metido en todas las cosas del fitness, ir a todos los eventos y todas las cosas, y Laura me pegó una aterrizada y me dijo, no, pues yo no quiero, y pues eso, yo quiero que no seamos como tan protagonistas del cuento fitness, sino ser como más bien espectadores. Entonces me empezó a aterrizar por ese lado, y finalizando octubre del año pasado vuelve y aparece Dios, pero aparece Dios de una forma más fuerte a esta primera vez que pasó. ¿Cómo apareció Dios? A Laura le empezó a ir súper bien en la empresa, la mandaron a ir de viaje a varias ciudades de acá de Colombia. Empezamos a tener muchas diferencias y empezamos a pelear mucho, al punto de acabar la relación, de estar súper, pues de decir listo, no, se acabó y no va más. Entonces yo me acuerdo que en uno de esos momentos yo salí de trabajar súper mal, y manejando del trabajo a la casa me puse a llorar, pero súper maluco, pero le dije a Dios llorando que yo no quería que mi relación se acabara y pues que no me dejara terminar la relación con ella, porque era algo que yo le había pedido a él también, que me permitiera ser el novio de ella, porque cuando nos conocimos estábamos en relaciones diferentes, ¿cierto? Y pues, sí, fue súper chato. Entonces, yo me acuerdo que yo le dije a Dios que yo quería ser el novio de ella, pero yo le dije, si yo soy el novio de ella, le pido la mano y me caso con ella. Entonces,
Fue súper charo porque entonces ya después de que ya me dijo que nos íbamos a casar y toda la cosa, nos fuimos a casar, entonces la relación se estaba acabando, entonces a mí me dio muy duro y más porque yo dije, pues madre, o sea, ¿cómo vas a permitir que la relación se acabe o cómo va a permitir yo que la relación se acabe si había sido, digamos, una bendición que me había dado Dios? No te lo estoy diciendo por Lambert, pero fue verdad. Entonces apareció Dios. Entonces en una de esas peleas y de todo eso, Laura y yo hablamos, decidimos terminar la relación, yo me fui para el apartamento, a la final después ella llegó al apartamento y hablamos y decidimos darnos una oportunidad. Eso fue finalizando octubre. En esa misma semana, el fin de semana del 31 de octubre, pues uno se disfraza y eso, nos fuimos para una fiesta de disfraces con unos amigos y Laura estaba súper rara, pero antes de eso, entonces Laura le había dicho a una amiga, Natalia, del grupo, que le prestaron unos tacones, no sé por qué carajo le pidió unos tacones, pero ella tenía tacones, los pidió, y tenía que ir allá. Yo me acuerdo que ese día estaba cayendo un aguacero impresionante, ella fue allá, cuando yo ya estaba listo pues, en el apartamento esperándola a ella para que nos terminábamos de organizar para salir y ella llegó toda rara y rara. Entonces a la final nos fuimos para la fiesta y empezamos pues allá a interactuar pues, con los amigos y todo, emparchados. Cuando ella seguía rara en la fiesta porque pues yo veía que todo el mundo súper bien, súper enfiestado, yo también me estaba enfiestando y Laura seria, y yo, Sin embargo, yo le decía, bueno, ¿qué le pasa nada? Yo, listo, no le pasa nada. A la final, se acabó la fiesta, nos fuimos para la casa y nos acostamos. Y yo le dije a ella, no, decime qué te pasa, pues, porque pues, uno se duerme intranquilo. Entonces, o van a decir que uno acostarse bravo, como es de maluco. Sí, eso es muy maluco. Entonces, ella como que no se aguantó, a la final nos estábamos acostando, yo me estaba quedando dormido y ya me levanto y ya me dijo, no amor, sí, la verdad, sí te tengo que contar qué fue lo que pasó y por qué estoy rara. Entonces me dijo lo siguiente, Dios me puso en el corazón que nos teníamos que devolver para la casa de cada uno, así. Y yo, ay, fue madre, para la casa. Y yo decía, no, que pues yo empecé a empezar un montón de cosas. Yo otra vez dormí con mi papá, otra vez, pues mi papá y yo dormimos en la misma habitación, pero él duerme en otra cama. Para aclarar, pues. Y ya no me paso. Entonces fue, pues yo, el pensar en eso, pues en mi casa en ese momento ya estaban, bueno, me voy a volver otro poquito. Una de las cosas, después de que mi mamá se murió, y pasó todo lo que pasó, como mis dos hermanos menores estaban muy pequeñitos, se fueron a vivir con mis tíos con mejor capacidad económica y los criaron ya hasta grandes, hasta los 18 años. Entonces para mí, mi hermano mayor se fue a vivir a Ecuador y yo me quedé solo viviendo con mi papá, pero en realidad me quedé solo, porque mi papá pues, él estaba manejando taxi en la noche, entonces él estaba solo. Sin embargo, pues él sí me daba plata y eso, pero normal. Y a mí me había dado súper duro, después de de estar con mis hermanos, tener que separarnos, vivir solo con mi papá y pues llevar la vida que llevé. Entonces una de las cosas que yo me acuerdo que yo le dije a Dios en ese tiempo del retiro espiritual, era que yo quería que mi familia se volviera a reunir, pues, porque yo siempre pues, fui criado en un ámbito de la familia, de los hermanos, de los tíos, y que mi familia es súper numerosa. Entonces a la final, después del retiro espiritual, Dios empezó a poner a cada uno de mis hermanos en la casa. Entonces, 6 en un apartamento. Entonces ahora me vuelvo otra vez para acá. Llegar otra vez a la casa de mis papás, con mis hermanos, con todo ese montón de gente. Yo acostumbrado ya a la cama toda grande, porque la cama de nosotros era súper grande, sigue siendo. Pues yo tenía el apartamento donde nosotros vivíamos, era muy bacano y pues teníamos una vida muy chévere. Pues muy cómoda, con las comodidades que pues muchos quisieran y pues vivíamos bien, teníamos trabajo, pues yo tengo un empleo bien, Laura tiene un empleo bien, nos estaba yendo económicamente bien, entonces ¿para qué nos teníamos que volver para la casa?
Entonces yo decía, no, ¿cómo nos vamos a volver para la casa? ¿Cómo te ocurre? Pues si yo empecé con una actitud que yo creo que yo sé que a cualquier man le hubiera pasado y hubiera estado igual. Pues porque eso de uno de volverse a vivir otra vez con los papás, eso debe ser súper duro en cualquier circunstancia, ¿cierto? El caso fue que empezamos a hablar, yo todos los días le ponía problema a Laura por la situación de volvernos a la casa, siempre le empecé a buscar y a pensar en vez de irme yo para mi casa, para dónde me iba, mirar si yo me quedaba viviendo solo y las iba para la casa, pero los fines de semana si iba ella para donde yo me quedara viviendo. Bueno, buscamos y pensamos en cantidad de soluciones. Finalmente me fui para la casa de mi papá y Laura se fue para la casa de la mamá. El día que nos pasamos fue súper duro, porque el apartamento nosotros lo teníamos súper bonito, entonces verlo como lo vimos, y aparte de eso, cuando nos estábamos pasando conseguimos un carro todo malo y se largó mero aguacero, entonces se nos estaba mojando todo. No, eso fue una cosa impresionantemente muy maluco. Pues, o sea, para mí fue demasiado teso. Bueno, entonces antes de que nos pasáramos, Laura me dice, vea, es que a mí Natalia me invitó a un grupo espiritual que nosotros, que son todos los martes, se llama Aprender, Servir y Vivir. Yo voy a ir. Yo, sí, bueno, hágale, vaya. Pues. Entonces, ese día que ella me dijo que iba a ir al grupo espiritual, iba a venir, perdón, yo dije, el Espíritu Santo, ve, yo también quiero ir a acompañarte. Pues vamos a ir al grupo juntos. ¿Está bien? Está bien, vamos. Entonces yo me acuerdo que vinimos al grupo espiritual. Entonces yo pues yo ya sabía cómo era la situación, cómo se manejaba en los grupos, cómo es todo, porque ya había estado en uno. Entonces para mí no era como tan maluco. Sin embargo yo decía, bueno, qué pereza uno ir allá a rezar y bueno, que hablen de Dios y bueno, pero yo, bueno, vamos, por amor pues, como para estar con ella, vamos. Entonces yo me acuerdo que hablaron tan bacano, en ese día hubo también un testimonio y me pareció súper chévere porque estaban hablando no se me olvida, de cuando uno tiene débil la fe, pues cuando uno tiene poca fe y qué hacer para aumentar su fe. Pero ese día estaban hablando del testimonio, él terminó de dar su testimonio y todo eso. Y yo le dije, entonces Mariana preguntó, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda y todo eso? Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Mariana, con la voz entrequebrada, pues como chillón que no falte, y estaba ya sentado y le dije que cómo hacía yo para aumentar mi fe nuevamente y volver a creer de la manera como creía antes, sabiendo que pues, yo finalmente nunca me había alejado de Dios. Siempre creía en Dios, pero creía a mi manera y tenía mi relación con Dios, pero a mi manera, no como Dios quiere que la tengamos. Entonces, Mariana me dijo, si usted quiere tener una buena relación con Dios, tiene que tener una buena relación con Dios. ¿Cómo? Leer la palabra, no solamente ir a la iglesia los domingos, sino también mirar cómo te capacitas, cómo Dios te capacita de muchas formas para que de esa buena relación que tú tengas con Dios, Dios te empiece a hablar y tu oído se vuelva sensible a lo que Dios quiera decirte y vos puedas escucharlo, ¿cierto? Y yo, ¿cómo así? Bueno, el caso fue que estábamos pues como yo estaba en esa situación maluca de que nos íbamos a pasar. Laura ya me había puesto una fecha definitiva en noviembre. Yo le estaba diciendo ya que mejor nos pasáramos en diciembre como para hacerle la despedida del apartamento, ya que no, que en noviembre. Entonces, nos pasamos en noviembre. Entonces para mí fue muy duro porque por un lado lo que pasó y por el otro lado pues la mamá de Laura contenta pues porque nos llevamos otra vez cada uno para su casa y ella pues jalándola pero la mamá, ¿qué mamá no es contenta de que la hija vuelva a la casa? Pero yo no estaba entendiendo eso y no estaba valorando eso, sino que yo estaba mirando con ojos de odio, con el corazón dañado. Pero sí, incluso yo le decía a Laura, cierto amor,
pues que cómo se le ocurrió a la mamá comportarse de la manera, porque le decía cada rato, bueno, ¿y usted cuándo es que se va a venir? Y toda la cosa. Entonces a mí me da demasiada rabia. Sin embargo, después de que empezamos a venir al grupo, después de ese martes que vinimos al grupo, yo le dije a ella, la única solución que nosotros tenemos después de que nosotros nos pasemos a vivir a la casa cada uno de los papás y que la relación no se acabe, es Dios. Es decir, no hay nada más. Se lo dije yo, ¿cierto? Y tenemos que mirar de qué forma nuestra relación antes empieza, o nos pasaban dos cosas, o se dañaba la relación y ya nos pues, terminábamos todo, o nuestra relación se fortalecía más. Pero entonces efectivamente, como Dios es tan bonito y como cuando uno lo sigue ya él recibe muchas bendiciones, entonces empezamos a seguir a Dios, empezamos a venir todos los martes sagrados a aprender, servir y vivir. Yo creo que he faltado como 3 martes, si no estoy mal, desde entonces. Igual entonces cuando tomamos la decisión, yo tomé la decisión por amor a Laura, no por amor a Dios ni por hacerle caso a Dios, perdón. Pues fue literalmente por amor a ella, porque ella me dijo, yo le voy a hacer caso a Dios y yo le voy a obedecer a Dios, usted verá, si no, pues chao. Entonces yo no tenía más remedio pues que seguirla, pues porque si no la relación se acababa y pues yo finalmente no quería que la relación se acabara, pues ya le había dicho a Dios llorando que no me dejara terminar con ella, pues entonces yo dije, bueno, pues entonces la sigo, ¿no? Y hace poquito, ese mismo martes, antes de que nos pasáramos, días antes, habíamos visto una prédica del Rey Matus, ¿cierto? Que me la recomendó, por cierto, y no me acuerdo el nombre, pero de la que habla de la convivencia familiar, que uno forma una convivencia cuando se va a vivir, la cultura, esa. Entonces, en una de esas partes, yo me acuerdo que el Rey Matus le dice, predicando y dando como su testimonio, dice, es que la novia, la mujer con la que yo quiero estar, me dice que prefiere seguir a Dios que estar conmigo, que si yo quería estar con ella iba a seguir a Dios. Entonces a mí me retumbaba en la cabeza y yo decía, pues madre, entonces voy a seguirla a ella también y ya me voy encarrilando con lo mismo. Entonces tomamos pues ya la decisión de irnos. El único día para mí maluco, después de que nos fuimos a vivir cada uno a su casa, fue el día que nos pasamos. No más. De ahí para allá es como si hubiéramos seguido siendo novios normalitos, ella en su casa y yo en la mía, yo iba a marcar por los fines de semana, pues así, tal cual. Entonces, y empezamos a formar, entonces como yo le había pedido a Dios que yo no quería terminar con ella y que yo iba a hacer pues como todo pues que dentro de las cosas que le había pedido, le dije, yo voy a hacer todo para tener una buena relación con ella. Entonces Dios apareció y me dijo, listo, usted quiere tener una buena relación, usted va a tener una relación como yo quiero y no como el mundo quiere. Lo que pasa es que como uno está acostumbrado a cómo piensa el mundo, entonces hacer lo que Dios quiere, obedecer, hay veces cuesta. Pues, si usted, sus papás le dice, vaya a lavar los platos, a usted le da rabia lavarlos, pero ahí lo lava, ¿sí o qué? Pues a mí me daba muy duro lavar los platos siempre, literal. Entonces, es exactamente lo mismo. Yo por amor di un salto de fe con Laura, que Laura finalmente le estaba obedeciendo a Dios, pues pero yo también estaba haciéndole caso inconscientemente, pero le hice caso, porque lo hice también por el amor que le tenía a ella, ¿cierto? Entonces, Dios, en todo lo teso y todo lo maravilloso que Él ha hecho en nuestra relación, empezó a formar una relación conforme a Él. Entonces empezamos a capacitarnos, empezamos a recibir, a tener pues yo jamás en mi vida me imaginé leyendo la Biblia, la descargué en el celular para leerla ahí, pero la leo. Empezamos a recibir muchas bendiciones, yo empecé a tener una buena relación con Dios y empecé yo a escuchar lo que yo en un momento dije en la primera vez que vine al grupo, y mi oído se volvió sensible a Dios y empecé a tener muchas revelaciones de Dios que ya se las voy a contar. Entonces, yo me acuerdo que uno de los grandes errores y de los grandes defectos que yo tenía era contarle a todo el mundo mis problemas y recibir el consejo que cada persona quería dar desde
desde su problema, como lo había solucionado. Entonces siempre terminaba cometiendo errores. Yo me acuerdo que en una prédica que yo creo que ¿quién fue el que la dio? Alejandra, la novia de Andrés, la esposa de Andrés. Bueno, ya nada de casados. Sí, esposos. Digo que uno no tenía que contarle los problemas a los amigos, uno no tenía por qué contarle los problemas a Dios, sino que tenía que, a los amigos, sino que tenía que contarle los problemas a Dios, que finalmente era el que resolvía todas las situaciones, y si uno le entregaba eso a él, Dios finalmente resolvía. Entonces empecé yo a hacer caso, a no contarle los problemas a nadie, a tener una buena relación con Dios, a leer la Biblia, a escuchar prédicas que Laura ponía. Bueno, empezamos a venir al grupo los martes, seguimos yendo a misa los domingos, y empezamos a tener una muy buena relación con Dios, y empezó a fortalecer nuestra relación de pareja. Y ha hecho muchas cosas maravillosas, entre esas adelantar el matrimonio, porque el matrimonio estaba para el agosto del próximo año. Entonces gracias a Dios va a ser este año, en octubre, porque no quiero, mentira, no es que no quiera seguir viviendo con mi papá, sino que no es que no quiera, sino que yo, como disfruté tanto vivir con ella, y pues como teníamos una convivencia chévere, yo sé que va a ser mucho más buena, porque Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en lo que hemos construido hace 9 meses, de 9 meses para acá. Pero bueno, y finalmente yo tenía que honrar a mi papá y respetarlo, y darle el lugar que antes no le daba, y él volver a mi casa me enseñó eso. Me enseñó, además de yo honrar a mi papá, me enseñó a enseñarle a mis hermanos que también deben honrar a mi papá, porque por la misma situación y por la misma forma en que nos criamos, porque nos fuimos a vivir como mis tíos, mi papá perdió la autoridad como papá, y él, por ende, el respeto. Entonces Dios quería que ese mismo respeto que yo le tenía a mi padre, lo empezara a honrar, le empezara a dar la posición, y que mis hermanos también hicieran eso, porque ese es el orden. Y pues independientemente del papá que hayamos tenido o la mamá que hayamos tenido, papá es papá y mamá es mamá, y hay que respetarlos, sea como sea, ¿cierto? Hay que honrarlos. Entonces adelantó el matrimonio, entonces nos vamos a casar ahorita el 29 de octubre. Nos ha bendecido con muchas cosas. En estos momentos han pasado varias cosas. Después de que hemos empezado a venir al grupo, Dios ha revelado en mí cosas que han ayudado a que mi relación con Laura en cuanto a la infidelidad mejore. Les voy a contar. Pues yo no le he sido infiel, bueno, pero es una forma, es como Dios ha querido que yo vea las cosas. Resulta que en el tema, ustedes saben que las redes sociales, eso es que calentura con todo, ¿sí o qué? Pues uno se calienta con la mujer, y uno pues, la mente es muy tesa como trabaja y todo eso. Entonces yo estaba teniendo una situación con Laura por el mismo tema. Laura había optado por hacer, mala palabra, un ayuno con las redes sociales. Entonces ella cerró sus redes sociales. Yo todavía no las he cerrado, pero he aprendido. Les voy a contar que entonces obviamente yo seguía pues como con mi... bueno, entonces antes de eso, en una de las reuniones que veníamos los martes, así como Dios le puso que teníamos que devolvernos para la casa, también le puso en el corazón a Laura el tema de la castidad, muy duro, y lo hemos hablado varias veces, ¿sí o no? Fue un tema demasiado complicado al principio, más por el cuento de las redes sociales, ¿cierto? Porque uno finalmente se alimenta de muchas cosas que no se debe alimentar, y pues finalmente no estaba apoyando 100% lo que Dios le había pedido a Laura que hiciera, ¿cierto? Entonces fueron muchos días de problemas, fueron muchas peleas, y
muchas veces, un día en que vinimos acá y Dios, en esas nosotros no estábamos respetando nada de eso, y Dios, por medio de la oración con Juanda, nos regaña fuertemente con el tema de la castidad. Laura se pone a llorar y yo estaba, no, yo ya no venía a este grupo, qué pereza. Pues uno viene acá y Laura siempre sale mal por el tema de la castidad y yo no. Yo dije, bueno, listo, normal, hay que seguirlo. Entonces yo dije, listo, yo tengo que vivir una relación conforme Dios quiere. Pero si yo me pongo a contarle a mis amigos que estoy haciendo eso, pues eso va a ser difícil. Pues porque todo el mundo me va a decir a mí, pues, cualquier man que no venga acá y que no viva, pues no tenga el mismo camino con Dios, me va a hablar desde la carne, ¿cierto? Entonces me va a decir que pues Cosbo, consigas a alguien que quiera, bueno, todos los consejos que ustedes se puedan imaginar. Entonces Laura me dice, y yo también había pensado en vez de buscar ese tipo de ayuda, busqué personas que estaban con la misma sintonía. Entre esas Andrés, entre esas Daniel y Juanda. Pero Juanda Juanda fue más de pareja. ¿Cómo? Ay, Nicolás Araza, pues otro amigo de otro lugar donde nosotros íbamos los sábados, y empezaron a edificarme y a enseñarme cómo era que se tenía que vivir eso, que no era tan malo como uno está acostumbrado a verlo de esa forma, que no es uno finalmente en las fuerzas de uno, sino en las fuerzas de Dios, valorar el poder de la oración. Bueno, entonces les iba a contar algo que también súper charro que pasó, es que cuando yo me devolví para la casa a vivir con mi papá, que yo estaba como en esa situación toda maluca, pero que ya había empezado a tener una relación con Dios, mi hermanita que es cristiana me dijo, empecé yo a tener una relación súper bonita con ella. Y ella me dijo, ya después de que empezamos a tener una buena relación, me dijo, ¿sabes qué? Ñato, ella me dice Ñato. Yo le estaba orando a Dios, y le pedí mucho a Dios en mi oración que te devolvieras otra vez a la casa para que salieras casado de la casa. Entonces para mí eso fue súper teso, porque yo decía, fue madre, pues voy bien, pues como por el camino de Dios, me está mostrando. Una de las cosas que yo he aprendido es que pues probar a Dios, ¿cierto, Dani? Se dice así, probar a Dios en las cosas que Él finalmente que tener pues para sentir ese respaldo de Él, y pues Él me ha probado de muchas formas. Entonces bueno, pasando al tema otra vez de lo que estaba pasando con las redes sociales y con el tema de la castidad, entonces yo empecé a tener muchas situaciones malucas con Laura, y hubo entonces de las revelaciones más tesas que yo he tenido, que yo he sentido, que para mí yo dije, jue madre, eso fue hace cuánto, amor, por ahí 5 meses, 4 meses. Yo estaba acostado en mi cama a las 2:30 de la mañana, estaba acostado, y de un momento a otro, un sucio en el ojo derecho me levantó, misteriosamente. Pues uno que cuando está dormido no nada le estorba, pues digo yo, y yo que soy, cuando me duermo, pues no me despierto, pues no soy tan sensible al ruido y todo eso, y me despertó el sucio en el ojo. Y yo tan incómodo fue que me levanté a lavármelo y no fui capaz de quitármelo, y me acosté con él ahí, y bueno, entonces cuando pasó eso, días anteriores, mi hermanita me había dicho que Dios la levantaba a ella a orarle en la madrugada, en cualquier momento, 4 de la mañana se levantó, y ella quería orarle, o que Dios le iba a mostrar algo y todo eso. Entonces yo decía, pues ¿cómo? Entonces yo me acuerdo de esa situación que pasó, sin embargo yo no me puse a orar, yo me quedé dormido otra vez, me acosté. Entonces al otro día, normal, me levanté, pues para mí fue como algo como muy normal, un sueño, no, pues yo no le presté ningún 5 de cuidado. Al otro día, me llama a las 2:30 de la mañana, mi mejor amiga, diciéndome que el novio le estaba siendo infiel.
a las 2:30 de la mañana súper mal. Entonces uno siempre como hombre quiere defender a los hombres y toda la cosa, y pues como ahí no, pues uno siempre los defiende. Y ella me mandó pues como todo el historial de todas las conversaciones, ahí no había quien defender, parce, y yo dije, no, marica, pues no, yo no puedo hacer nada. Yo dije, uy, parce, qué embarrada. Y en ese momento que yo sentí todo, que ella me empezó como a mostrar y a decirme todo eso, yo le dije a Laura incluso que yo me había sentido como si hubiera sido a mí el que me lo estuvieran haciendo. Y me sentí tan mal que yo me acuerdo que me puse a llorar, otra vez, a las 2:30 de la mañana que terminé de hablar con ella, pues cuando pasó todo eso, yo le dije, no, vení, mañana hablamos, trata de dormirte. Y me acuerdo que llorando le escribí a Laura que me perdonara por todas las cosas malas que yo le hubiera hecho de ahí para atrás, diera o no se diera cuenta de todo, pero que me perdonara porque yo no sabía el daño que le estaba haciendo a ella por lo que yo hubiese hecho. Y yo me levanté ese día, cuando yo me levanté, bueno, entonces después de eso yo le empecé a pedir a Dios que me diera, ¿cómo se dice?, que me ayudara a formar mucho en el carácter y que me diera mucho discernimiento para no cometer ninguna barbaridad en todos estos tiempos antes del matrimonio, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que yo me levanté ese día, le conté inmediatamente a mi hermanita lo que había pasado, y en ese momento Dios me reveló porque yo empecé a decir, bueno, tan raro, otra vez 2:30 de la mañana, me llamo, me pasa lo mismo después al otro día lo del ojo, y Dios me puso en el corazón que no era que eso haya sido pues como coincidencia, sino que Él quería sacarme el sucio en el ojo derecho, que no me estaba permitiendo ver como Dios quería que yo viera. Entonces estaba limpiándome los ojos del mundo. Entonces después cuando yo terminé ¿cómo se dice eso? Parejas de Juanda, la consejería de pareja con Juanda y Moni, le conté y me dijo algo súper teso que para mí fue pues como terminar de confirmar que hiciera una revelación. Entonces busquen, ¿quién quiere tirar la Biblia? Que quiera leer. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 29. Sí. Súper teso, ¿sí o qué? Y después de yo haber sentido ese sucio en el ojo y después de que pasó lo de mi amiga, yo dije, no, pues, no hizo ni duda, pues obviamente, ¿cierto? Entonces, después de eso, empecé yo a valorar muchas cosas pues a valorar, no, a comportarme de una forma que antes no me comportaba, a darle mucho más el lugar a Laura que antes, digamos, no se lo daba. Yo he tratado, pues, como siempre, de dárselo, pero hay muchas veces que uno se le olvida y obviamente a fortalecer más la relación de nosotros, ¿cierto? Y bueno, seguimos seguimos nuestra relación con Dios súper bien, viniendo acá y Dios siempre tiene algo que decirnos y siempre tiene algo que revelarnos y que trabajar en el carácter en nosotros. Después de haber pasado todo eso, se aproximaba la Feria Colombia Moda, yo tenía que trabajar en Colombia Moda, Laura estaba, el año cuando yo empecé con Laura, ella me acompañaba a Colombia Moda hace 2 años, me acompañó el año pasado, entonces yo también quería que este año estuviera conmigo, pero yo ya no la noté, ella en una actitud súper maluca, no quería, yo no sabía por qué, ella estaba súper mal. Y para mí era súper raro, y entonces en
en ese momento yo pensé que yo estaba súper bien, que, yo no me sentía débil para el mundo, pues que yo ya estaba pues conviviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces yo me sentía bien, pues entonces para mí yo no estaba siendo para mí nada malo. Entonces Laura me manifestó una situación súper maluca, que yo no lo veía como lo veía ella, sino que yo lo veía como yo lo quería ver, y yo no la entendía, y ella no sabía cómo decirme, y a la final el segundo día de la feria me decidió en decirme, y para mí fue súper tesoro eso, porque en ese momento ella me mencionó también el capítulo de Corintios, amor, que cuando uno se cree súper fuerte, ¿cómo es que dice, amor? No. Primera de Corintios 10:12. ¿Quién la quiere leer? ¿La tienes ahí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces uno siempre se cree muy firmecito y que no me va a pasar nada y que no, antes es cuando el diablo está pues como ahí más fuerte buscándolo a uno por la carne, cómo hacerlo caer. Y ese día me dijo, pilas pues, que entonces, pues hace poquito tuvimos una revelación, hace poquito yo te mostré todo eso, y entonces Laura nuevamente me edifica, me ayuda a crecer a fortalecer eso en lo que yo estaba tan mal, a acordarme que no es hacerle caso a la carne, sino hacerle caso al Espíritu y a lo que Dios quiere. Y para mí, pues, yo dije, pues madre, pues, pilas pues, porque no podemos seguir cayendo. Tuvimos un retiro espiritual con el grupo Aprender, Servir y Vivir, muy bacano, que ahí yo confirmé que definitivamente Dios capacita y tenemos que atender el llamado a servir y a ser como los hombres que queremos que Dios sea, ¿cierto? A no vivir como el mundo quiere, sino como Dios quiere, y que sabemos que tiene algunas bases sólidas para que eso pase. Y lo último que me pasó el viernes de la semana pasada, que yo dije, pues fue demasiado charro porque yo estaba pensando un montón de cosas y dándome mucha gloria a mí mismo por muchas cosas. Entonces resulta que yo hace poquito estoy recibiendo un puesto nuevo en la oficina y estaba entregando el anterior. Y se me empezaron a ocurrir un montón de ideas súper bacanas y empiezo yo, esos días que uno cree que se las sabe todas, que toda la tiene clarita, como se dice, ¿cierto? Y empiezo yo a dar y se me ocurrieron ideas y empecé a mostrarme, tanto que la jefe en el que yo en estos momentos, que es mi jefe en estos momentos, me dijo que estaba súper contenta con el trabajo mío. Entonces yo me sentía pues como, es que yo soy un teso. Entonces, eso fue toda la semana pues que me fue súper bien. Y yo me sentía obviamente súper bien pues porque estaba metiéndole la ficha del trabajo y todo pues me estaba saliendo súper bien. Y entonces el viernes acabó el turno. Yo trabajo en IKEA y viniendo manejando desde el trabajo a la casa de la mamá de Laura, cuando uno está manejando que piensa de todo y solo, uno sí que piensa mil cosas, y en ese momento el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, es que usted se cree muy salsita pues porque le fue muy bien en toda esta semana y todas las ideas que tuvo. Sí, ¿quién le dijo que eso fue usted? No fue usted, papá, ese fui yo. Le puso en el Espíritu Santo, le puso todas esas ideas chéveres, todas esas cosas que a usted se les ocurre, que a usted le ocurrió que usted se está dando la gloria. Eso no fue usted, eso fui yo. Entonces, ya, y para mí fue yo le dije a Laura, que yo me acuerdo que yo llegué y le dije, amor, qué regañada me pegó Dios, porque literal me sentí muy regañado, pero él no me lo dijo como en son de regaño, sino cagado en la risa, pues, porque sí, fue súper charro, porque él me decía, parce, pilas que ojo, y se reía, pues, ¿cómo uno está charlando, cierto? Entonces, yo le conté a Laura que había sido, pues, menos regaño, porque yo me había sentido súper bien trabajando, yo había hecho muchas cosas chéveres, pero yo nunca dije que fue gracias a Dios.
Yo en ningún momento le puse en el lugar a Dios en el que en lo que tenía que ponérselo, sino que me estaba dando la gloria a mí mismo. Pues yo me creía que el tercio había sido yo, pero que Dios me había regañado por eso y me dijo y me enseñó a decirle que la gloria era para Él y a dársela toda a Él. Entonces, aprendí, incluso hasta hace 8 días, este viernes me pasó eso. Cada vez me forma más Dios en el carácter en mil cosas. En estos momentos me está formando mucho en el carácter y se lo he dicho a Laura esta semana, que con el tema de la provisión, ¿cómo se dice? Pues el no creer que está en mis fuerzas la parte de la plata, sino en fuerzas de Él, y que creerle a Dios que Dios provee y que no es por mí, no es por lo que yo haga, sino por Él. Es algo que a mí me ha dado súper duro, pero que, como me dijo ahorita Dani, no es que Dios me esté probando, sino que me está formando en el carácter para todas las cosas maravillosas que yo voy a recibir, que si no me forma en el carácter de esa forma, valga la redundancia, me va a estripar Dios con todas las cosas maravillosas que me va a dar. Entonces yo tengo que aprender a enseñarme a recibirlas y saberlas manejar para poder tener una buena relación, saber tener buen manejo de todo lo maravilloso que Él me va a dar. Esa es la historia que yo tengo, muchachos. Ha sido para mí de las cosas más maravillosas el encontrarme nuevamente con Dios, el saber que ya estoy formando una pareja con Laura, pero conforme a Dios, lo que Dios quiere, que eso para mí es algo demasiado importante, porque desafortunadamente los matrimonios de hoy en día se separan mucho y pues ahí todos se separan y buscan la solución, es el divorcio, y buscan la solución más fácil. Y yo, una de las cosas que yo he aprendido en el grupo y he aprendido en todo este tiempo, es que yo no quiero defraudar a Dios, no quiero defraudarlo a Él, más que no quererle montar los cachos a Laura o no serle infiel por el respeto a ella, es por el temor que le tengo a caerle a Dios, pues a defraudar a Dios. Y por eso mismo pasa con el matrimonio. Yo me siento demasiado feliz porque en estos momentos tengo como ese apoyo tan teso que es Dios, y no es en nuestras fuerzas, y en ese momento estoy en ese crecimiento, y yo sé que nos faltan muchas cosas por aprender, hay muchas cosas que sé que son difíciles, pero con Dios son llevaderas. Y bueno, no, esa es mi historia, muchachos. ¿Alguna tiene una pregunta? Si alguien tiene una pregunta o quiere intervenir de algo que quiera resolver, así no sea del testimonio, lo podemos hacer. Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias nuevamente hoy por tenerme aquí hoy hablando de ti. Mucho, Padre, me encanta haber podido dar testimonio, siempre lo imaginé, y te doy gracias por estar por este momento, y espero que haya sido tú el que haya hablado y no yo, que le haya dejado a cada una de las personas algún mensaje, esa semillita que le hayas querido plantar. Espero que lo hayas hecho. Te doy gracias, Padre, por todo lo que has formado en cada uno de nosotros, no solo en mí, en cada una de estas personas que están acá, en su carácter, en todas las dificultades que tú quieres que mejoren, Padre. Te doy gracias porque yo sé que lo vas a lograr y lo vas a hacer de la forma más maravillosa posible, y vas a permitir tener revelación en cada uno de ellos, así como la has tenido conmigo, que antes no creía, pero me demostraste que no todo es viendo y palpando, sino que es de formas maravillosas como tú lo haces, Padre. Gracias por incrementar mi fe, por incrementar la fe de cada uno, de todas las personas, por permitirnos seguir el camino que tú quieres y sacarnos del que el mundo nos está
nos estaba llevando. Te doy gracias, Padre, por aprender, servir y vivir, por esa bonita labor que hacen cada martes de enseñarnos algo tuyo, de capacitarnos en tu palabra, Padre. Te entregamos este resto de semana, bendícelos a todos y a cada uno con cada una de sus peticiones. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno. Bueno, buenas noches.